inicia la ruta Dida Contigo, ya no estás solo, donde estaremos en los diferentes barrios del país, provincias y municipios, dando los servicios que da la Dida, dando a conocer los derechos de los afiliados, dando a conocer el dinero que tienen en las AFP, los derechos que tienen en las ARS, los derechos que tienen en las clínicas y hospitales, porque ustedes saben que del desconocimiento se saca provecho. Y entonces nosotros le estamos dando conocimiento a la gente para que reclamen sus derechos en la seguridad social. Una ruta que nosotros asumimos también como Ministerio de Interior y Policía, porque nosotros nunca hemos dejado solo a Capotillo. Y como es la visión de nuestro presidente Luis Abinader y de nuestra ministra Farideh Raful, toda la intervención integral en Capotillo se viene realizando y hoy le toca a la Dida. Que el equipo de la ministra y el equipo del señor director de la Dida aquí presente hoy nos dan un grata servicio y gratitud a través de ustedes, la cual hoy ustedes tendrán la oportunidad de ver cómo cambia el sistema de vida hacia algo que lo mejora. Con la tarjetita de la comida, yo compro mi comida y con eso me mantengo, ¿sabes? Qué bueno. Y ahora le doy las gracias a Dios por esta pensión también que el gobierno me va a ofertar para que siga manteniéndome. No sabía. Yo oí como que los anuncios que daba la Dida de los familiares fallecidos, si tienen algún beneficio en una AFP, yo vine para saber si tienen un beneficio y salió positivo. Todavía en el ensanche Capotillo no se había visto un operativo como lo está haciendo la Dida por la comunidad y por los envejecientes. Eso es un excelente trabajo que se merece la comunidad del ensanche Capotillo. Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido, de interés, con informaciones importantes de este valioso e inestimable mundo de la salud. Sobre todo la medicina con sus novedades, con sus avances, recordando que es una ciencia que evoluciona día a día y tenemos cada día que pasa nuevos descubrimientos, novedades, todas las cosas que ustedes necesitan saber para cuidar de su salud y de la de su familia también, por supuesto. Obviamente, la seguridad social, lo que es su pilar más importante, ¿verdad? Que es la salud, esa interrelación, pues también les llevamos a ustedes esas informaciones. De hecho, en el día de hoy, tendremos con nosotros la visita de un asiduo colaborador, que ya ustedes lo conocen muy bien, el experto asesor legal, posiblemente el abogado que más sabe aquí de seguridad social, el licenciado Fran Aristide Castro, que va a estar con nosotros para hablarnos
de un proyecto de ley muy importante, que ustedes quizá han visto en los medios en días pasados. Y es sobre este tema que tanto nos agobia, que nos preocupa y que a veces nos provoca rabia, ira, que constituye la retención de los pacientes en los hospitales o clínicas privadas, más bien en las clínicas privadas sobre todo, y asimismo hasta de los cadáveres, aquellos pacientes que fallecen y que determinadas clínicas o centros no permiten su salida hasta que la familia no busque X monto de dinero que está pendiente, la cuenta pendiente. Pero todo eso nos vamos a empapar bien, vamos a ver qué es lo que trae este proyecto de ley y ojalá que sirva para que este tipo de casos no vuelvan a verse en nuestro país nunca más. También al inicio del programa queremos felicitar a la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax. Esta sociedad, importante sociedad que ha adquirido mayor notoriedad en los últimos años con el tema de la pandemia, ¿verdad? El COVID, todos estos virus respiratorios, pues acaba de promover un acuerdo que ya se hizo realidad entre 10 sociedades de especialidades médicas diferentes, un acuerdo de cooperación integral. Miren, esto tiene una importancia que ustedes posiblemente ni se imaginan, porque recuerden que nosotros aquí mismo en nuestro programa hemos hablado mucho de la necesidad de que los médicos trabajen en equipo, que nuestros médicos aprendan, por así decirlo, a trabajar en equipo. Hoy en día la medicina moderna es interdisciplinaria. Es necesario que usted se auxilie a veces con especialistas de otras ramas, porque las enfermedades muchas veces vienen con mezcla de cosas y usted necesita que un equipo, todo lo que sea necesario, vean a ese paciente y ayuden a solucionar el problema de salud de ese paciente. En este caso aplica no que 4 ojos ven más que 2, sino que todos los ojos que sean necesarios ven más que 2. Así que muchas felicidades, repito, a la Sociedad de Neumología por este anuncio, ¿verdad? De este acuerdo entre este grupo de sociedades especializadas, que ojalá que se traduzca en mejoría de forma efectiva para el cuidado de la salud de los pacientes. Muchas cosas están pasando en nuestro país. Ya ustedes vieron la semana pasada el señor presidente, pues en su discurso de rendición de cuentas, habló ampliamente de todos los sectores, incluyendo el sector salud. Nosotros lo que sí queremos ver es que por fin se haga realidad el fortalecimiento del primer nivel de atención, entre muchas otras tantas cosas que se están haciendo y que se deben hacer para el avance de la medicina en nuestro país. Pero el fortalecimiento del primer nivel de atención y la estrategia de atención primaria como parte fundamental de ese primer nivel se hace cada día más urgente. Tenemos más de 20 años, 25 años esperando por esto. Se hace urgente porque ahí es donde nosotros vamos a hacer posible lo que es la medicina de hoy, que es la prevención, que es la promoción de la salud, que es el cuidado desde la base, desde el hogar, desde la comunidad. Donde nosotros ahí en ese primer nivel de atención, con esa estrategia, vamos a poder resolver más de las 3/4 partes de los problemas de salud que se presentan. Entonces, no solo que nos vamos a ahorrar muchísimos recursos, fondos que se pueden utilizar para otras cosas, sino lo más importante, que lo vamos a mostrar en nuestros indicadores, los resultados los veremos en poco tiempo, en pocos años,
con una mejoría notable de la salud general de nuestro país, de toda nuestra gente. O sea que ahí tenemos que avanzar en eso, en ese punto, que para eso ni siquiera es necesario modificar la ley de seguridad social, que es otra cosa que está también en camino. Ya hemos visto que hay un proyecto de ley, ya incluso un borrador preparado para modificar la ley de seguridad social, pero más que modificar la ley y que meternos de nuevo en dimes y diretes en el Congreso, ojalá que esto que está, repito, contemplado en la ley original, pues se lleve ya a la práctica con el consenso de todos los sectores para beneficio de nuestra patria. Señores, en nuestro kit de emergencia de hoy vamos a tratar un tema que mucha gente nos ha preguntado. Está llegando el tiempo de la primavera, está llegando el tiempo de la conjuntivitis, hemos ya tenido 2 o 3 casos de pacientes que nos han reportado con temas de salud en los ojos. Bueno, pues hoy el doctor Cabral, nuestro popular querido Pochi, nos trae las emergencias oculares, los aspectos más importantes relacionados con la salud ocular. Así que no se muevan de ahí porque vamos a cumplir brevemente un compromiso y retornamos con ustedes aquí en Asegure su Salud. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Señores, hay 2 cosas que este programa no podía pasar por alto. Una, la independencia de la República. Un aniversario más, 182 años de nuestra libertad, de nuestra independencia. Motivo de orgullo nacional, el nacimiento de nuestra nacionalidad, de nuestra ciudadanía. Y lor a nuestros héroes independentistas, sobre todo al padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Esa es una. Y la otra, ese mismo día, que este señor que está aquí, amigo mío, estaba de cumpleaños, ¿verdad? Tú ves que soy independentista. Tenemos que felicitar a nuestro querido doctor Cabral, Pochi, porque cumplía años. Pero mira lo que pusieron estos cumplía años el mismo día de la independencia. Así que nuestros mejores deseos, todo este equipo de Asegure su Salud, se une para felicitar y desearle todo lo mejor a nuestro Pochi querido, un muchachito todavía, un muchachito. Qué bueno, gracias. Una buena sorpresa, hermano. Gracias, querido hermano. Y por supuesto, pues, él le toca ahora mismo su kit de emergencia, su popular segmento kit de emergencia, que hoy nos trae emergencias oculares, precisamente. Exacto. Un tema importante. Pochi, ¿cómo estamos? Hermano querido, un chisma viejo. Más envejeciente. Miren, es un dato, no se le puede decir viejo a la gente. No, eso está prohibido en salud pública. Envejeciente. O adulto mayor. Adulto mayor. Sí. Bueno, inventando. Y el único sitio que te dejan entrar bien en los bancos. Miren, señores, este tema es un tema interesante porque abarca la población completa. Vamos a hablar de lesiones oculares que le pueden llegar a una emergencia. Miren que lo importante de que ustedes le presten atención a lo que vamos a hablar aquí. Conseguir un oftalmólogo rápidamente, eso no es fácil. O sea, si usted tiene un trauma ocular, si tiene una lesión ocular, usted va a tener que ir a una emergencia, que no todas tienen la capacidad de tener un oftalmólogo del servicio.
¿Están entendiendo? Y además el oftalmólogo necesita ciertas pruebas y medidas que no se pueden hacer en la emergencia. Por lo tanto, el personal de emergencia es que trata sintomáticamente las lesiones hasta que usted pueda llegar a un oftalmólogo. Entonces es muy importante porque es una amplia gama. Primero, desde enfermedades, desde lesiones infecciosas, desde lesiones de cuerpo extraño y cómo no, traumas oculares, trauma en el ojo. Entonces, esa gran abanico de lesiones tienen que empezar a identificarla para saber cuán pronto y la medida que tienen que tomar. Hay un grupo de enfermedades oculares que van a llegar a una emergencia que suelen confundirse. ¿Por qué? Porque se parecen mucho y ahí le vamos a ir presentando algunos cuadros de cómo es. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, ahí tenemos un ojo normal, tenemos cómo se comporta el ojo con una lesión bacteriana, tenemos cómo está el ojo con una lesión vírica que se parece mucho a la bacteriana y cuando es una lesión alérgica. Si ustedes notan, esas tres cosas se parecen mucho. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los tratamientos no son los mismos. Tienen diferentes tratamientos. Claro, porque el origen es diferente. Exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para el tipo de lesión. Entonces, Pochi, y que hasta los médicos a veces se confunden con esto. Sí, porque hay que ser. Si ustedes lo notan ahí en pantalla, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, le puedo decir que la única diferencia es que la bacteriana siempre tiene una característica que te va a poner como una costra, una pus, que esa es la única diferencia. Pero entre la vírica y la alérgica, tú casi no tienes diferencia. Sí, así mismo es. O sea, tú puedes distinguir. Entonces, es común que algunas enfermedades oculares presenten síntomas similares, lo que puede llevar a confusión en el diagnóstico. Y confundirse con el diagnóstico, tú te vas a confundir con el tratamiento y puede traer lesiones peores. Por eso es que es mejor que hay que ser prudente con la lesión. Aquí tenemos la primera combinación. La primera combinación es el orzuelo versus el chalazion. Si ustedes ven... Que mucha gente cree que es lo mismo, Pochi. No es lo mismo. Miren, por ejemplo, el orzuelo suele aparecer siempre en el párpado inferior, mientras que el chalazion aparece en el párpado superior. El orzuelo tiene la siguiente característica, que es una infección aguda, que va a afectar el párpado con síntomas de bulto rojo, doloroso, con pus, hinchazón. Y el tratamiento es compresa caliente y antibiótico. Mientras que el chalazion, una obstrucción crónica, que es un párpado sebáceo, bulto indoloro. Por ejemplo, el orzuelo duele más que el chalazion. Esa puede ser la gran diferencia que tienen. Entonces, es muy importante que cuando aparezca eso, usted sepa distinguir. No es un chalazion, no es un orzuelo. ¿Qué ocurre? Esas lesiones aparecen a cualquier edad y a cualquier tipo de población. O sea, el chalazion suele aparecer en cualquier edad y a cualquier población. Eso es importante. No hay una edad característica para que esto se presente. En cualquier edad de la vida, en cualquier momento lo puede tener. Entonces, hay otra combinación que es por ejemplo, la que tienen ahí, que es la catarata y el pterigo. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, en la catarata es que se pone opaco el cristalino del ojo, hay visión borrosa, derramamiento de colores, desvanecimiento, y el tratamiento es quirúrgico. El envejecimiento, como tú hablabas ahorita, ¿verdad? Te estoy causando eso, y el tratamiento es quirúrgico, o sea, tienen que ser preparados para ser llevados a un quirófano. Las dos tienen que ir mismo, pero si ustedes ven la característica del pterigo, el pterigo tiene que es como lo que le decimos la famosa uña. Sí. Eso es el famoso pterigo en la uña, y esa es la diferencia que ustedes tienen para que no confundan eso. Noten que es la pupila. Otro que es muy común, la conjuntivitis con la uveitis. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el tratamiento es muy diferente. Por ejemplo, la conjuntivitis es un tratamiento que es causado por bacterias, el tratamiento con antibióticos, mientras que en la uveitis el tratamiento es con corticosteroides. Recuerde que el corticosteroide es algo, y con inmunodepresores, que debe usarlo una persona con mucha experiencia, no usarlo frecuentemente.
¿Entienden? Tienen que tener eso pendiente. Entonces, esas son el grupo. Entonces, ahí pasamos al trauma ocular. Esto sí tiene una amplia variante. Bueno, ¿qué pasa con el trauma ocular? Usted puede tener un trauma ocular por cuerpo extraño, golpe directo, golpe indirecto, lesiones que le cae una sustancia corrosiva, una sustancia alcalina, y el tratamiento es diferente, un trauma directo, un pelotazo, un órgano punzante, algún objeto punzante. Entonces, el trauma ocular le puede ocurrir, al igual que las otras enfermedades, en todas las edades y a cualquier estrato social. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si usted tiene, esto es muy importante que me escuche. Cuando usted tiene una lesión que le cae alguna sustancia en el ojo, si le cae sustancia líquida o algo en el ojo, el tratamiento inmediato es lavado mínimo de 15 minutos. Usted mete el ojo bajo el agua. Importante eso. Muy Ustedes están escuchando, eso puede marcar la diferencia, que usted quede ciego o no. Exactamente, exactamente. Eso, antes de volverse loco, de coger por una emergencia, líquido, mucha agua, escuchen bien, 15 minutos con un reloj tomado, echándole agua a ese ojo. Si usted no hace eso, usted está condenado a perder el ojo, a perder la visión completamente. Miren por ahí, por ejemplo, en cualquiera de las dos fases, ácido o alcalino, tratamiento es con agua. Mucha agua. Grábense esto, y este es el mejor mensaje que le estamos dando para la lesión en ojo. Eso es cuando el trauma es causado por una sustancia que le cae en los ojos. El ácido del diablo, que lo usan para atracar, gasolina, cualquier otro ácido de batería. Es 15 minutos mínimo bajo una llave. Otra cosa es el cuerpo extraño. El cuerpo extraño puede ser un insecto, un pedazo de un metal, un pedazo de una piedra que le cayó en el ojo, que se le incrusta. Puede ser solamente, que es muy importante, ahí lo dice, usted nada más intenta remover lo que tiene. Si el objeto que está en la conjuntiva es la parte blanca del ojo. Si está en retina o en el medio del ojo, en el iris del ojo, eso tiene que removerlo obligatoriamente el oftalmólogo. Lo que hace es, en ese caso, es cubrir el ojo, taparlo con un vendaje para que no empiece a tratar de ver con ese ojo. Si usted no tapa el ojo, esa lesión hace, porque eso actúa en manera de yunta de buey, el nervio de los ojos, que usted lesione el ojo bueno. Entonces, la mejor medida cuando usted tiene un cuerpo extraño es cubrir el ojo. Están escuchando, agua y cobertura. Entonces hay otro tipo de lesión, que es el ojo seco. Esto es, como lo vemos ahí en pantalla, las diferentes causas del ojo seco, el uso de lentes de contacto en largo plazo, exposición al humo, eso te puede caer, la artritis, la diabetes y cierto tipo de medicación te causan el ojo seco. Entonces, cuando usted tiene el ojo seco, eso hace que usted tenga esa patología. Los síntomas son ardor, picazón, visión borrosa, ojo lloroso, y el tratamiento son lágrimas artificiales, tapar los ductos lagrimales, la precaución y antiinflamatorio. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para cuando tengan ese tipo de lesión. Hay otro tipo de lesión, en la siguiente, que es la catarata. Cuando se le llaman catarata porque cuando observan, el médico observa el fondo de ojo, va a notar que tiene en forma de catarata el ojo dentro. Esto tiene ramificaciones, líneas, como un árbol de Navidad. De Navidad. Entonces, ese es un tratamiento que ya tiene que ser directamente realizado por un oftalmólogo. Entonces, que es importante porque si no el paciente va a quedar ciego. Si no se opera, eventualmente viene la ceguera. Entonces, no confundí el ojo con pinéngula con el pterygium.
se pueden confundir, pero es mejor que usted ya sea evaluado por un oftalmólogo que le coloca toda la medida y los estudios que lleva el paciente. Entonces, cuando usted tiene, para evitar las lesiones oculares, porque nosotros hablamos mucho de prevención, es acudir a consultas con un oftalmólogo frecuentemente, limpiar bien los lentes de contacto, en el caso de las mujeres de maquillarse para dormir, no dormir con maquillaje, no usar remedio casero en los ojos, el ojo es muy delicado, retira tu lente de contacto para dormir y no te acerques a fuegos artificiales ni a las famosas luces de la soldadura, que no se pone la máscara, lo que empiezan a soldar y eso causa una irritación enorme en el ojo. Exacto, sí. Y cuando usted tiene una luz, ustedes ven que el mecanismo es que usted se quita, la tendencia es que usted se quite de la lesión. Ahí tenemos un conjunto, usted tiene que ocurre en el evento deportivo. Deportivamente usted va a tener contusión oculares, va a tener abrasiones corneales que son muy importantes, cuerpos extraños en el ojo. El cuerpo extraño puede ser una abeja, un insecto, cualquier cosa que se le introduzca en el ojo. Lesiones por irradiación de rayos ultravioleta, exposición directa al sol es una de ellas. Es recomendable que cuando usted esté en el sol, utilizar lentes que cubran los rayos ultravioleta para evitar las lesiones oculares. Y aquí tenemos que lo único que puede tratar un médico en emergencia es la conjuntivitis. Todas las demás lesiones deben ser referidas a un oftalmólogo. Porque el especialista, así es. Le tapan el ojo, le dice vaya mañana a donde un especialista. La única que el médico general, el médico de emergencia, o el que esté ahí le puede indicar es para el manejo de la conjuntivitis, que indica un antibiótico. Que ha sido muy frecuente en los últimos años, ¿verdad? Es estacional. Y ocurre. Y Pochi, yo quisiera hacer énfasis en algo que tú dijiste, en una recomendación. Yo creo que todo adulto, incluso adulto joven, es más, yo me iría hasta la adolescencia, que los adolescentes todavía están bajo el cuidado y la supervisión de sus padres. Pero yo recomendaría una visita por lo menos al año al oftalmólogo. Sobre todo por algo que tenemos ahora, Pochi, que se agrava con todo esto que tú has expuesto aquí, que es el tema de las pantallas. Claro. El tema, los muchachos, todo, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a veces en medio de la oscuridad de la habitación, están con el celular o con una tableta por horas mirando esa pantalla con ese brillo, algo que ya se ha demostrado es dañino para la visión, para los ojos, porque lo fuerza a tener que tener una mayor la atención de acercamiento. Claro, y la luz azul es dañina. Y es dañina, eso te iba a decir, y esa luz es dañina de por sí. Entonces se están viendo ya problemas derivados de esa situación. Pero te digo, ¿a qué tú te ligas eso? La gente no entiende, y hablamos en temas de, por ejemplo, de salud mental. El uso excesivo de la pantalla aumenta el cortisol. Al aumentar el cortisol, tú tienes un joven violento y que está en constante estrés. Oye, ¿por dónde va la cosa? Que le va a causar obesidad y trastornos mentales. Ya tú sabes. Eso de la pantalla debe yo creo que, oye, es un tema importante. Yo creo que tú nos has dado mucha luz con este tema que, de hecho, nos lo habían pedido, ¿verdad? Que habláramos sobre esto. Porque nuestro país es muy común. Y también es un país de mucho sol, donde hay que cuidarse también hasta de las quemaduras solares. Claro. De las quemaduras solares. Entonces, yo creo, Pochi, que está todo dicho, ¿verdad? Y agradecerte como siempre, darnos luz sobre temas tan importantes como este de la salud ocular.
Señores, no se muevan porque en breves segundos tenemos con nosotros la visita, ya la entrevista destacada con nuestro cuarto bate del mundo legal, el licenciado Fran Aristide Castro. Volvemos en breve. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, queridos amigos, como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros la grata presencia del licenciado Fran Aristide Castro. Con él vamos a hablar de algo que se viene trabajando desde hace más de un año. Es un proyecto de ley de su autoría para el famoso tema de las emergencias en nuestro país, de la retención de pacientes hasta de la retención de cadáveres, todas esas cosas que trastornan la paz de la familia dominicana en momentos tan difíciles como es el momento cuando se presenta una emergencia de salud, una situación complicada de salud que a veces lamentablemente tiene desenlace fatal. Y encima de eso se agregan esas dificultades que enfrentan nuestra gente con los centros médicos para poder resolver esas situaciones que tienen un trasfondo económico, pero lamentablemente lo económico no puede estar por encima de la salud y de la paz y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Así que vamos a darle la bienvenida formal a nuestro querido amigo, el licenciado Fran Aristide Castro. Fran, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esta es una invitación obligada, aparte de que Fran es de esta familia, ¿verdad? Pues como yo les dije a ustedes, no hay aquí, yo creo, un abogado que sepa, con el perdón de otros amigos que tenemos, pero Fran yo creo que se pasa gran parte del día lidiando con estos temas del marco legal de la seguridad social. Fran, mira, en días pasados tuviste una exposición sobre el tema, sobre la ley de emergencia, de retención de pacientes, de cadáveres, etcétera. Y es un tema que ha vuelto a tener vigencia, por así decirlo, porque este tipo de situaciones se siguen presentando día a día con mucha frecuencia en centros médicos, sobre todo privados, pero hasta en centros médicos públicos hemos tenido también situaciones de este tipo, inclusive llegando a la violencia, porque a veces, y uno diría, bueno, hasta cierto punto, si no con razón, por lo menos con el entendimiento de uno de por qué hay personas, familiares que se ponen tan agresivos, que llegan al extremo de la violencia ante un cuadro de este tipo, ¿verdad? ¿Qué hay con este proyecto de ley? Porque teníamos entendido que ya se había preparado, creo que tú mismo le diste forma de hace mucho tiempo, pero por alguna razón esto no se ha convertido en una ley. ¿Cuál es el contenido esencial de este proyecto, Fran? Sí, muchas gracias. Mira, tú sabes que se ha convertido en una práctica que las clínicas privadas exijan a los ciudadanos el cobro de un depósito o anticipo
como condición para la prestación de los servicios de salud. Que resulta que el artículo 28 de la Ley General de Salud número 4201 establece el derecho de todo ciudadano a los servicios de emergencia. El artículo 153 de la indicada ley establece una sanción muy benigna con respecto a los establecimientos de salud que le nieguen el derecho a la atención de emergencia a los ciudadanos. Ese artículo 153 lo que establece una sanción, una pena de 1 a 10 salarios mínimos. Si es el salario mínimo público, estamos hablando de 100,000 pesos. ¿Qué resulta? Para la clínica le resulta más favorable seguir cobrando el depósito o anticipo, además de que, porque es una sanción muy benigna. Exacto, sí. Además de que yo tenga conocimiento, el Ministerio de Salud Pública nunca ha sometido a los tribunales a una clínica o a un médico por el hecho de negarle los servicios de emergencia a los ciudadanos, exigiéndole el cobro de un depósito o anticipo. Bueno, la ley 8701, en el artículo 162, también establece que los establecimientos de salud deben de tener servicio de emergencia las 24 horas del día. Pero ¿qué resulta? El artículo 181 de la ley 8701, que establece las infracciones al seguro familiar de salud, no contempla como una infracción a cargo de los médicos o de los establecimientos de salud, de las PCS, la violación al derecho de la atención de emergencia. ¿Qué resulta? En la normativa de infracciones y sanciones al seguro familiar de salud y al seguro de riesgos laborales, aprobada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social mediante la resolución 584-02 del 15 de febrero del año 2024, establece como una infracción la negación de los servicios de salud por los establecimientos de salud, es decir, por los prestadores de servicios de salud, la negación o el retraso en la prestación de los servicios de salud. Eso fue una resolución del Consejo. Es una resolución del Consejo, una normativa que aprobó el Consejo. Pero ¿qué resulta? Que no se puede contemplar en un reglamento una infracción que no esté contemplada en la ley. Los reglamentos son pura y simplemente para modular las infracciones contempladas en la ley, para establecer las sanciones de acuerdo con el rango que establezca la ley. Esa es la función de los reglamentos. En un reglamento, repito, no se puede contemplar una infracción si no está contemplada en la ley, porque se violaría el principio de legalidad. Entonces, ¿qué resulta? Es necesario promulgar una ley que regule los servicios de emergencia, que establezca sanciones severas de multa y prisión para los profesionales de la salud y los establecimientos de salud que le nieguen los servicios de emergencia a los ciudadanos. Bueno, en ese sentido, como yo te he comentado, Rafael, sí, el señor presidente de la República me contrató en una ocasión para que le elaborara un proyecto de ley para regular los servicios de emergencia. Nunca se me olvida que el presidente de la República me dijo que ese proyecto de ley es de vital importancia para este país. Bueno, pues nosotros hemos elaborado el proyecto de ley para regular los servicios de emergencia. En el proyecto de ley, en primer lugar, se ratifica como una infracción la negación de los servicios de salud en situaciones de emergencia. Se ratifica. Digo que se ratifica porque ya está contemplado en el artículo 28 de la Ley General de Salud número 4201. Exacto. Exactamente.
Pero además se establecen sanciones severas de multa y prisión para los profesionales y establecimientos de salud que le nieguen los servicios de emergencia a los ciudadanos. Se establece una sanción, una pena de 1 a 5 años de prisión. Ahora, el proyecto de ley establece una pena de 5 a 10 años si producto de la negación de los servicios de emergencia fallece la persona, fallece el paciente, fallece el ciudadano. Una pena de 5 a 10 años de prisión. Pero también el proyecto de ley contempla como una infracción el cobro del depósito anticipo. Lo prohíbe y lo contempla como una infracción. Con una sanción también de 1 a 5 años de prisión y multa de 200 a 300 salarios mínimo nacional de la Seguridad Social. En este caso sería, ¿verdad?, para el dueño o el responsable del centro médico. Me imagino que... porque vamos a suponer, y te interrumpo, sí, Fran, porque quiero aclarar esa parte. Si una clínica, un oficinista, un empleado que está en ese momento a cargo de la caja o de la administración, puede ser incluso en horas no laborables, hace la exigencia a un paciente, a una familia, pero lo hace porque tiene una orden de la dirección de la clínica, de los propietarios de la clínica. ¿Cuál sería ahí la situación? ¿A quién afectaría esa parte legal de la demanda? Si, me imagino que debería ser a los que dirigen la clínica, no a los empleados de abajo. No, se establece una responsabilidad solidaria. Okay. Si son responsables tanto el personal que labora en la sala de emergencia, como también el administrador o gerente de la clínica. Son solidariamente responsables. Son solidariamente responsables. En ese caso, la sanción tanto de multa y de prisión recaen sobre el personal de emergencia y también sobre el gerente o el administrador de la clínica. Y la clínica también es la responsable de pagar la multa. El proyecto de ley también contempla, y como una infracción, la retención de pacientes para garantizar el pago de la factura de los servicios clínicos. Tú sabes que se ha convertido en una práctica que muchas clínicas secuestran a los pacientes hasta tanto hayan saldado la deuda. Ya el paciente de alta. De alta, exactamente. Es bueno aclarar eso. No lo desconectan hasta que no haya pagado la... Es así. ¿Y los cuartos dónde están? Así es. Exactamente. De igual manera, el proyecto de ley establece como una infracción la retención de cadáveres. Porque no solo retienen a los pacientes, sino también a los cadáveres. Los cadáveres. Exactamente. Dios. Y establece sanciones de prisión y multa por cometer esas infracciones, ya sea retención de pacientes o retención de cadáveres. Fran, te pido permiso. Sí. Vamos a dejarlo un momentico ahí para cumplir con un breve compromiso. Retornamos en breve porque quiero hacerte una pregunta sobre un tema que mencionaste ahorita del ejercicio médico en la emergencia, ¿verdad? Ahí hay un punto un poquito espinoso que quiero que tú nos los aclares, pero vamos a cumplir brevemente con, te digo, este compromiso con el permiso de nuestros televidentes también y retornamos en breve segundo con ustedes. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social.
24 horas contigo. Mira, Fran, te hice parar un momentico ahí, te pedí esa pausa, porque me quedé pensando cuando anunciaste que en el proyecto de ley estaba contenida una sanción para aquellos médicos o personal de la emergencia que le negaran la atención a un paciente que llega en malas condiciones, y peor aún, la pena sería agravada si esa falta de atención provoca la muerte de ese paciente. Entonces, me vino a la mente el tema del triaje. Recordemos, señores, que como parte del protocolo de la emergencia, el triaje es un mecanismo en el cual el personal de emergencia establece el nivel de prioridad de cada paciente en función de tiempo, en función de atención, dependiendo de la sintomatología del cuadro que presente ese paciente. Y obviamente los pacientes más graves que tienen situaciones que pueden atentar contra su vida y llevar al paciente rápidamente al colapso, a un desenlace fatal, pues son los que requieren primeramente la atención de esos médicos. Entonces, la pregunta venía si esa situación de ese punto de vista está contemplada en el proyecto. Bueno, el responsable de la unidad de emergencia, correcto, es sobre el que recae la sanción. Es decir, tú sabes que en cada unidad de emergencia, en cada sala de emergencia de una clínica, hay un médico responsable, un médico, normalmente un emergenciólogo. Exacto, sí. Pero no siempre. Debería ser. Debería ser. No siempre, pero debería ser. Pero el responsable de la unidad de emergencia es sobre la persona que va a recaer la comisión de la infracción y las sanciones correspondientes. En ese aspecto que hemos... Y se entiende, se da por sentado, me imagino, que como parte de su protocolo ellos deben hacer el triaje correspondiente. Claro, naturalmente. Porque en esa operación, en ese análisis, ¿verdad?, de la situación de cada paciente, ahí usted debe verificar quiénes son los pacientes que están más afectados, tienen una situación más grave que puede dar al traste con su vida. O sea que me imagino que sí. Pero volviendo entonces atrás, Fran, tú hablabas de la retención de cadáveres, que es algo que no solamente vemos en clínicas privadas, hasta en hospitales públicos o mixtos, como conocemos por ahí, dos famosos centros, ¿verdad?, que son privados y públicos. Se ven con frecuencia este tipo de situaciones que no se le quiere ni siquiera entregar el cadáver a la familia ya, un paciente que lamentablemente no pudo sobrevivir. ¿Qué contempla la ley entonces? Mira, también es importante comentar que el proyecto de ley contempla también la creación de un fondo para el pago de los servicios de emergencia cuando el ciudadano no se encuentre afiliado a una ERS o no cuente con un seguro médico privado que le cubra los servicios de emergencia, y siempre que abandone la clínica sin pagar la factura. Ok. Es un fondo... el fondo solidario. Exactamente. Es un fondo que se crea por ley, con cargo al presupuesto general de la nación para el pago de los servicios de emergencia. Pero es siempre que el ciudadano no esté afiliado a una ERS, repito, o no cuente con un seguro médico privado, y siempre que abandone la clínica sin haber pagado la factura de los servicios. Es para garantizar a las clínicas privadas, porque las clínicas se quejan de que van muchos pacientes y le dejan
no pagan las facturas. Se van y no pagan las facturas. Fran, tuvimos, perdón, te interrumpo, pero hace poco tuvimos aquí la presencia del doctor Mena, presidente de Andy Click. Okay. Y él nos explicó algo que ya conocíamos, no es nuevo, de hace muchos años, que las clínicas tienen en su haber cuentas que tildan de incobrables por millones de pesos. Eso es correcto. Con ese tipo de situaciones. Exactamente. O sea que esa es una salida muy equilibrada, muy razonable. Por eso es que es necesario este proyecto de ley. Por eso es que se justifica este proyecto de ley. Exacto. Además de establecer sanciones severas, se crea ese fondo para el pago de los servicios de emergencia. Déjame decirte que nosotros solicitamos un estudio a la CISARRIL, un estudio actuarial, para determinar los recursos que se van a necesitar para crear el fondo para el pago de los servicios de emergencia. La CISARRIL determinó que se necesita la suma de 1.252 millones de pesos anuales para el pago de los servicios de emergencia. 1.252 para establecer millones. Ese fondo. Exactamente. Ese fondo lo va a administrar el Seguro Nacional de Salud, ARS Senasa. Es bueno señalar que si la persona va a una clínica y no está afiliada a ninguna ARS, lo llevan. Ustedes saben que las personas tienen derecho a recibir los servicios de emergencia en la PCS más cercana, dependiendo su gravedad. Claro. Entonces, si esa persona no está afiliada a ninguna ARS, ni cuenta con un seguro médico privado, y lo llevan a una clínica privada, el SENASA tiene que coordinar. En el proyecto de ley se establece una unidad de coordinación, es decir, que toda ARS, no solo el SENASA, tiene que tener una unidad de coordinación de traslado de pacientes. De manera que si ese ciudadano, esa persona que no está afiliado a ninguna ARS, por ejemplo, va a una clínica privada de emergencia, lo llevan. En este caso, el SENASA, como no está afiliado a ninguna ARS, la ARS SENASA va a tener que coordinar de manera inmediata con la clínica privada el traslado de ese paciente a un hospital público, si no está afiliado a ninguna ARS. Siempre, claro, siempre que haya sido posible estabilizarlo. Porque si no es posible estabilizarlo, es decir, si se pone en riesgo la vida del paciente con su traslado, entonces, en ese caso, la clínica privada tiene que darle todos los servicios. Incluyendo si hay que ingresarlo en a cirugía o a la unidad de cuidados intensivos. Okay. Y será cubierto por el fondo para el pago de los servicios de emergencia. Siempre que no sea posible trasladarlo a un hospital público. Ahora, si esa persona, luego que el SENASA va a la clínica y coordina el traslado del paciente a un hospital público, porque no está afiliado a ninguna ARS, si esa persona decide quedarse en la clínica, entonces en el proyecto de ley se establece que la factura corre por su cuenta. Así que esa persona va a tener que pagar todos los servicios si decide quedarse en la clínica privada. Pero vamos a poner el ejemplo de una persona que se encuentra afiliada a una ARS. Pero ¿qué resulta? Esa persona, ese afiliado, lo llevan a una clínica privada que no tiene contrato con su ARS. Wow. Sí. Son muchas situaciones que se dan en el sistema. Sí. Entonces, esa ARS tiene que, de manera inmediata, con urgencia, dentro de un plazo de 12 horas, coordinar el traslado de ese afiliado a una clínica que tenga contrato con su ARS. Que esté afiliada con la ARS. Que esté afiliada con la ARS. Claro, repito, siempre que sea posible trasladarlo. Exacto. Sin poner en riesgo su vida. Porque si no es posible trasladarlo porque se pone en riesgo su vida, entonces la clínica tiene que darle todos los servicios y la ARS tiene que pagar la cuenta. De acuerdo
con la tarifa promedio que tenga contratada esa ARS con su red de prestadores de servicios de salud. La tarifa promedio. Como esa ARS no tiene contrato con esa PCS, con esa clínica, en el proyecto de ley se contempla que la ARS le pagará a la PCS, a la clínica, de acuerdo con la tarifa que tiene promedio que tiene contratada la ARS con otras clínicas de su red de prestadores de servicios de salud. Pero, Fran, párate ahí un momentico. Sin querer ser abogado del diablo, como dicen, ¿verdad? Eso no podría provocar, por un efecto de inducción automática, que se presentara la situación de que pacientes que están en una ARS, afiliados que están en una ARS, se presenta ese tema de salud, esa emergencia, se dirijan a centros de lo que llamamos aquí, entre comillas, de primer nivel, de primera categoría, y lo pongo entre comillas, porque eso realmente aquí no existe. Pero hay algunas clínicas de las más reputadas que no toman los planes básicos de ninguna ARS. Solamente toman algunos planes ejecutivos o de lujo de ciertas ARS. Entonces, los pacientes, a medida que se conozca, ¿verdad?, el contenido de esta ley, no sucederá que la familia de esos pacientes lleven al paciente a, qué sé yo, Avanzada, a Corazón Unido, a Pitén, esto con lo otro, aún sabiendo que en esa emergencia no toman ese plan, pero que va entonces a quedar respaldado por el contenido de esa ley. No podría suceder eso. Recuérdate que este proyecto de ley es para regular los servicios de emergencia. Sí. No es... Este proyecto de ley no contempla lo que son las cirugías programadas. No es cirugía, estoy hablando de cualquier situación que se presente. Pero hasta una amenaza de infarto o un posible infarto. Exacto. Porque la familia sabe que le cubre allí, que le cubre aquí, que le cubre esto. Pero como existe esta ley que obliga a la clínica a prestarle la atención y en todo caso la ARS trasladarlo después a otro centro, o si no la ARS cubrirlo en esa clínica y la clínica tiene que aceptar la cobertura de la ARS, pues coger para una de esas clínicas de lo que llaman de la clínica superiores, AIGA, que sabemos que hay 3 o 4 aquí, que en la práctica no son tan así, pero la gente lo piensa, lo cree y esas clínicas nada más trabajan con los planes de lujo, planes ejecutivos de la ARS. Entonces, pero por eso es que se establece que la ARS tienen que coordinar con la clínica, con la PCS, el traslado del paciente. Porque la ley establece que las personas tienen derecho a la atención de emergencia en la PCS más cercana. Esa es la realidad. Entonces, ese es un punto interesante. Ahí tiene que intervenir la ARS para coordinar el traslado de ese paciente, de ese afiliado, a una clínica que tenga contrato con su ARS. De alguna forma, entonces, debería establecerse que la familia, porque obviamente en esos casos el paciente no estará en condiciones posiblemente de hacerlo. Exacto. Pero la familia debería ponerse en contacto con la ARS antes de llevarlo a ese centro médico X. Porque posiblemente hay un centro más cercano que está en la red de la ARS. Posiblemente. Ok. Mira, y también es importante señalar que en el proyecto de ley se contempla un sistema. Se contempla en el proyecto de ley. Por ejemplo, se establece que el 911 tendrá acceso a la base de datos de afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por ejemplo, si el 911 recoge a un accidentado, el 911 va a tener acceso a la base de datos de afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social
con el objeto de verificar, de determinar excelente, en cuál ARS se encuentra afiliado. Excelente, excelente. Pero no solo eso, se establece también que las clínicas, la PCS, tendrán también acceso a la base de datos de afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Para cuando llegue el paciente accidentado, que la clínica determine, verifique en cuál ARS está afiliado ese paciente. Pero no solo eso, también se contempla un sistema de disponibilidad de camas. Tú sabes que muchas veces en la clínica no hay cama disponible en muchas clínicas. Sí, claro. Sobre todo sucedió con el COVID-19. Sí. Rafael, con el COVID-19 se estableció ese sistema de disponibilidad de cama. Sí, sí. De manera virtual. Sí. Entonces, el 911 va a verificar si esa clínica también tiene disponibilidad de cama. También, tanto en emergencia como en intensivo. ¿Entiendes? Sí. Se crea todo un sistema para que el 911 pueda verificar cuando va a llevar un paciente, una persona accidentada a una clínica o a un hospital, si en ese hospital o en esa clínica existe una disponibilidad de cama. Se crea todo un sistema. Fantástico, fantástico. Otra cosa que es bueno señalar, que el proyecto de ley contempla lo que se llama un préstamo legal. Wow. ¿Tú sabes? Fran, pero no, okay. yo te quiero pedir, como habíamos contemplado una segunda parte, porque son muchos detalles, obviamente en un programa solo no podemos abarcarlo. Eso del préstamo legal, junto con otras cositas interesantes que hay ahí, yo quisiera pedirte, ¿verdad? Que lo expongamos en la segunda parte que habíamos ideado para la próxima semana, para que nuestros queridos amigos nos sigan viendo, sigan dando seguimiento a este importantísimo proyecto de ley que va a traer tranquilidad a nuestra población, de la autoría del licenciado Fran Aristide Castro. Fran, gracias, te esperamos la próxima semana para completar, te digo, esta brillante exposición, y a ustedes gracias por estar aquí con nosotros y lo esperamos la semana que viene, Dios mediante. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con DIDA ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.